Hola, mi nombre es Miriam Viloria Y yo, Reinaldo Sánchez. y esto es Catolispedia. Para el capítulo de hoy vamos a hablar un tema bastante interesante porque nos surgieron varias dudas. Unos amigos que nos están siguiendo nos hicieron la siguiente pregunta. ¿Jesús es Dios o es el Hijo de Dios? José, ¿usted qué cree sobre eso? ¿Jesús es Dios o es el Hijo de Dios? ¿Y por qué no simplemente decir Jesús es ambas? Esto ha sido una interrogante, pues, durante todo el tiempo del cristianismo, pero una interrogante para las comunidades cristianas que se han separado de la Iglesia Católica. Y hubo muchos movimientos al principio que querían quitar el título de Dios a Jesús. Querían rebajar a Jesús como un simple mortal, otros querían simplemente ponerlo como un Dios menor. Entonces, ya al hablar de un Dios menor, ya estamos hablando de una costumbre politeísta, porque creen en otro Dios, a pesar de que sea un Dios menor. Pero vamos a demostrar con Biblia en mano que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús también es Dios. Eso es para nosotros, suena algo ilógico, pero para el poder de Dios no es algo ilógico. Entonces la Iglesia Católica, cuando habla de esto, lo llama misterio. Esto para nosotros es un misterio. No podemos entender cómo Jesús al mismo tiempo es Dios, es decir, el Padre, pero también se presenta como el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Entonces estamos hablando de dos personas distintas, pero que al mismo tiempo son una sola. Y esto se conoce como la Santísima Trinidad, que no, en realidad dije dos, porque solamente estoy hablando de Jesús, Hijo, Dios Padre, pero también involucra al Espíritu Santo. Pero como la interrogante que nos está haciendo Miriam es, Jesús es Dios, vamos a hablar en este momento de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, el Hijo. ¿Tenemos algún versículo bíblico para revisar, Miriam? Usted que es Claro la que que sí, tiene las listas. claro que sí. Así que todos con Biblia en mano, vamos a buscar Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una profecía, ¿cierto? Una Una profecía que profecía. está haciendo mención al Mesías, al Hijo de Dios. ¿Y cómo se va a llamar el Hijo de Dios? Emmanuel, ¿Qué significa? Dios con nosotros. Ahí se las dejo. ¿Qué más tenemos? Tenemos Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuáles serán sus nombres? Admirable, consejero, Dios es fuerte, Padre eterno, Dios principal, es fuerte. fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren cómo los dos versículos que ya hemos mencionado son profecías que hacen mención a la venida del Mesías, y ese Mesías es el Hijo de De Dios. Dios. Pero por ser Hijo de Dios no le están quitando el título de Dios, sino que se lo están entregando. Emmanuel, el Dios con nosotros, el admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno. Entonces, ya desde un principio, proféticamente, la Biblia nos está presentando un personaje que es el Hijo de Dios, pero que también es Dios. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Acaso hay varios dioses en la Biblia? ¿Acaso está el Dios Padre, está el Dios Hijo? Y resulta que el cristianismo no es monoteísta, sino politeísta. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Tenemos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
San Pedro apóstol está saludando a su Señor. Está saludando a Jesús. ¿Y cómo lo saluda? Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesús. El mismo Pedro lo está reconociendo como su Señor y su Dios. Y para que no quede duda, lo nombra. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. No a Yahvé, a Jesucristo. Entonces, ¿qué más podemos leer? Tenemos Juan capítulo 1. Ese es el mejor versículo de la Biblia. El mejor versículo de la Biblia. Dice, deleítenos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pausa. ¿Quién es el verbo, Miriam? Dios. Más allá, ¿quién es la palabra? Jesús. Verbo es sinónimo de palabra. Y la Biblia por todos lados, para aquellos que leen Biblia, saben que siempre se refieren a la palabra y el verbo encarnado como Jesús. ¿Y qué nos está diciendo el primer versículo? Vuélvelo a repetir, por favor. Primer versículo de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Están diciendo que el verbo estaba eternamente, desde siempre. Y luego le dicen, el verbo era con Dios. Ahora está diciendo que el verbo, aparte de existir eternamente, estaba junto a Dios. Y dicen después, y el verbo era Dios. Entonces, ahora el verbo lo están unificando en ese Dios que estaba eternamente. ¿Y qué nos está diciendo la Biblia? Tenemos a alguien que está con Dios, pero al mismo tiempo es Dios. Y sigue la enseñanza, y esto se va a repetir muchas veces a medida que sigamos leyendo. No es que nos tratan de confundir, es que quiere que el mensaje llegue. Nos van a hablar como una segunda persona, de Dios cuando se refieran a Cristo, y al mismo tiempo nos van a hablar como una única persona bajo un solo Dios. Pero por favor, vuelve a leer el primer versículo, pero esta vez sí no te voy a interrumpir. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. ¿La de quién? La del verbo hecho carne. ¿Se dan cuenta que no son inventos cuando decimos el verbo era Jesús? Acaban de describir a Jesús. Ese quien vino a la tierra y que la tierra no lo recibió. No lo recibimos si lo crucificamos. Por él fueron hechas las cosas y para él fueron hechas. Y vino a darnos salvación. Y nosotros lo crucificamos, vimos su gloria porque resucitó. El verbo hecho carne, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es Dios. Es Dios. Entonces, insisto, lo vamos a ver repetidamente. La Biblia insiste en que Jesucristo es Dios. ¿Qué más tenemos? Tenemos Juan capítulo 5, versículo del 17 al 18. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué traemos esta referencia? Porque quiero que se entienda que en la historia que nos cuenta la Biblia, los judíos entendían muy bien el mensaje que Cristo estaba dando. ¿Y cuál era ese mensaje que Cristo daba? Que Él es Dios. Jesucristo no se quitaba gloria. Jesucristo glorificaba al Padre, pero al mismo tiempo se igualaba. Sí. Y los judíos, para ellos, eso era un insulto, una ofensa, una blasfemia. Entonces, la Biblia lo dice, los judíos entendían el mensaje. Los que no hemos entendido somos nosotros, los mismos cristianos, que venimos a decir 2000 años después que Jesús no era Dios, que Jesús era un simple mortal, que Jesús era un Dios menor. La Biblia lo está explicando. Los mismos judíos que no creyeron en Él entendían su mensaje. ¿Qué más? Tenemos Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos los honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. No hay nada que decir. Exacto. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces, si la honra es igual, es equitativa, tiene que haber algo, ¿verdad? Tiene que haber una misma naturaleza divina. ¿Qué más tenemos? Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Repítelo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto hay que entender. Jesús dijo, antes de que Abraham fuese. ¿Quién es Abraham? El padre de todos nosotros, ¿cierto? El padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos, ¿cierto? Sí. Nosotros somos los hijos del padre Abraham. Es básicamente uno de los siervos de Dios más antiguos. ¿Y qué dice Jesús? Antes de él, yo soy. Pero interesante cuando él dice yo soy. ¿A qué se estará refiriendo? Él se está refiriendo al significado del nombre de Dios, que por cierto, de eso vamos a hablar en una siguiente clase. El significado del nombre de Dios, Yahvé, el tetragramatón, la YHWH, Yahvé. El significado que Dios quiso dar en el momento en el que se le presenta a Moisés, cuando Moisés le dice ¿cuál es tu nombre? Dios simplemente le dice yo soy. Él es, Él será, Él siempre ha sido. Vean la profundidad de su significado. Él es el verbo ser. El verbo ser, Él siempre ha sido. ¿Y qué está diciendo Jesús? Antes del padre Abraham, yo soy. Se está dando a entender que entienda, Él es el Padre también. Él es el Padre creador, Yahvé. Es muy profundo ese versículo. Hay que estar muy empapado de la palabra para ver la profundidad de lo que Él está tratando de decir allí. Ahora tenemos Juan capítulo 10, versículo del 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. ¿Cómo? Clarito al principio. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque tú siendo hombre te haces Dios, pero el primer versículo de esta parte mata, el matador, ¿cierto? Yo y el Padre uno somos. Así, fin de la historia. Clarito y raspado, dice la Biblia, punto y fin. A ver, los creyentes que dicen, yo solamente creo si la Biblia me lo dice. Y yo te aseguro que uno viene y les enseña aquí, dice, yo y el Padre uno somos, y le sacan un pero. Y le sacan un pero porque es que usted no cree en la Biblia, usted cree en su pastor, usted cree en su presidente, en su ministro,
que le dice cosas en contra de Jesús. Pero la Biblia es clara, yo y el Padre uno somos. Y más abajito, nuevamente, ¿por qué lo quieren apedrear? Porque los judíos entienden el mensaje mejor que nosotros. Los judíos saben que Él se está haciendo igual a Dios. No creen en Él, no quieren creerle, pero entienden su mensaje. Y nosotros que decimos que creemos en Él, no le entendemos el mensaje. Nosotros creemos en Él, pero no le creemos a Él, que es cosa diferente. Y Jesús dice, yo soy Dios, yo soy el Padre y yo uno somos. Y ya hemos visto ya varios versículos, o sea, yo creo que con un solo versículo basta, ¿no? Si usted dice que usted cree en la Biblia, con un solo versículo que usted lea basta. ¿Por qué hay que enseñar tanto? ¿Por qué somos tan necios? Pero bueno, sigamos leyendo, ¿qué versículos hay para repartir? Juan, capítulo 14, versículo del 6 al 7. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, bien a mí conocieras al Padre. Y desde ahora le conoces y lo habéis visto. Si me conocéis, también conocéis a mi Padre. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Miren cómo al mismo tiempo, en una sola oración, Jesucristo habla de dos personas y de una vez las junta. Dice, si me conoces a mí, conoces a mi Padre. Dos personas. Y luego te dice, ahora le conocéis y le habéis visto. Por haber visto a Jesús, viste al Padre. Van a salir los defensores de Jesucristo Dios menor, diciendo, pero eso es metafórico porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios y por eso Él dice que al verme a mí, ves al Padre. Lamentablemente no es así, porque yo como hijo de Dios, con todos mis pecados y siendo semejante a Dios, el hecho de que me conozcan a mí no están conociendo al Padre. Exacto. Yo soy lo más lejano que pueda haber a la gloria del Padre. En cambio, Jesucristo es la cercanía total. Decía anteriormente, quien no honra al Hijo, no honra al Padre. No honra al Padre. Decían, vimos su gloria, la gloria del unigénito, que era la misma gloria del Padre. Vimos a un Jesucristo diciendo, el Padre y yo somos uno. Entonces, ya con todos esos antecedentes, el versículo encuentra razón al decir, si me ves a mí, ven al Padre. Ves al Padre. Así de simple, ¿verdad que sí? No hay que buscarle tanto. Pero bueno, la Biblia es lógica, la Biblia es inteligente. Esperamos que quienes leamos la Biblia también seamos inteligentes. Busquemos ahora Juan, capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Acaso Tomás era politeísta? ¿Creía Tomás en varios dioses para creer en el Dios Padre y en el Dios Hijo? No, es el mismo Dios, pero distintas personas. Eso es un misterio. Nosotros, nuestra mente imperfecta, nuestra mente limitada, no puede entender eso. Pero Dios es el Todopoderoso. Si Dios dice que Él es el Hijo y el Padre al mismo tiempo, tenemos que creerle. Es el mensaje que Jesús nos da. Si usted se considera cristiano o seguidor de Jesús, usted tiene que creerle a Jesús. Si usted no le va a creer a Jesús, usted no es cristiano. Es otra denominación, otra corriente, otra religión. Sí, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y a quién se está refiriendo Colosenses? Se está refiriendo a Jesús. Están haciendo cita al primer versículo de Juan, que las cosas fueron creadas por Él y para Él. Es una confirmación de la cita. Ahora busquemos Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Ahora empieza a salir a relucir
el papel que vino Cristo a hacer cuando se encarna, el verbo se encarna en la tierra para salvarnos, para darnos salvación. Entonces, ¿quién sino el mismísimo Dios para venir a librarnos? Entonces, que todo recaiga sobre un hombre mortal, básico, era necesario que Dios enviara a su propio hijo para poder salvarnos. Pero ese hijo venía a pagar pecados de hombres. Entonces, ¿Dios qué dice? A ver, Dios es inteligente, Dios es lógico. La deuda es de hombres, por tanto, debemos pagarla como hombres. Eso es lo que hace necesario que Dios se despoje de su parte divina. Perdón, no voy a decir despoje, porque eso solamente va a ocurrir en el momento de la pasión. Pero que la parte divina se encarne en un cuerpo humano, en un cuerpo de hombre, porque viene a pagar una deuda de hombres. A ver, ¿ustedes creen que Dios, el Padre Creador, el Todopoderoso, le iba a hacer daño la crucifixión? Pero para un hombre sí. Por eso que Jesús se hace hombre, porque él viene a pagar una deuda de hombres. No tuvo la necesidad de utilizar su poder, su divinidad, para tolerar la pasión, sino que tuvo la valentía de someterse a ese martirio porque tenía que pagarlo de esa forma. Pero sigamos, vamos adelante, podemos detallar un poquito eso. Ya estamos entrando como en la parte de Jesús hombre también, que eso hemos insistido bastante, Jesús es Dios, pero Jesús también es hombre. A ver. Ahora busquemos Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este versículo está buenísimo. Sí. Lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? El cual, siendo en forma de Dios, a ver, ya lo estamos reconociendo, sabemos, Él es Dios, no estimó el ser igual a un siervo semejante a los hombres. O sea, Jesucristo no se valió de su divinidad para soportar la crucifixión, sino que Él deja de lado esa parte y únicamente su rol de siervo. Su parte de hombre, su parte humana, es la que pagó por nosotros. Que luego resucita, sí, porque es divino, cosa que nosotros los mortales no podemos hacer. El hombre no puede resucitar. El hombre resucitará, gracias a Dios. Pero este hombre resucitó. ¿Por qué? Porque él también era Dios. Es divino. Entonces, es la voluntad de Dios la que estamos viendo hacerse acá. Ahora busquemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega. ¿Y quién es conocido como el alfa y el omega? Yahvé, el Padre Creador. ¿Pero quién lo está diciendo? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. El título de Señor, Príncipe de Paz, el admirable, es Jesucristo. Y él mismo se está diciendo, yo soy el alfa y el omega. Entonces, ¿usted cree en Jesucristo? Créale también a Jesucristo. Él es el alfa y el omega, el todopoderoso. Yo soy el que es, el que será, el que siempre ha sido. Bueno, yo creo que con todos estos versículos bíblicos que hemos buscado ya no debe de quedar ninguna duda que Jesús es Dios. No, es que por todos lados, de hecho, ni siquiera los hemos presentado todos. Si nos ponemos a presentar todas las evidencias, este video dura un día completo. Pero entonces, si usted cree en Jesucristo, créale a Jesucristo. Si usted dice que se basa sus creencias en lo que dice la Biblia, créale a la Biblia. Porque la Biblia es clara, en todas partes nos presenta al Hijo de Dios igualado a Dios. Entonces no los podemos desvincular. Si Jesús dice que Él es el Padre,
y también que Él es el Hijo, es ambas cosas. Entonces la pregunta inicial, ¿cuál era? ¿Es Jesús el Hijo de Dios o Jesús es Dios? Jesús es ambas. De hecho, añadimos una más. Jesús es hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios y Jesús es hombre, porque nació de una mujer. El Verbo se hizo carne y como hombre se despojó de su parte divina para pagar por nuestros pecados. Entonces, todas esas naturalezas están en la misma persona de Jesucristo. El Dios Hijo, el único Dios y el hombre. Bueno, entonces ya aclarado el punto anterior, a mí me surge otra pregunta. ¿Qué es entonces la Santísima Trinidad? Trinidad. 3. ¿Cuál es ese tercero? Es básicamente el Kamehameha de Goku. Son el mismo Dios, no son tres dioses.